cambios inicial de información. ¿Cuál es la finalidad de estos cambios hemodinámicos? Precisamente así que elementos celulares componentes del plasma salgan de la luz del vaso hasta el intersticio, hasta el lugar donde se está produciendo el daño tisular, ¿no? Dentro de estos elementos celulares, fundamentalmente los que salen son los neutrófilos, ¿no? Los neutrófilos que tienen esa capacidad de fagocitosis, y especialmente son los que van a llegar a este lugar. Hay otros tipos de células más, pero fundamentalmente es inflamatoria. Entonces los cambios hemodinámicos vienen constituidos por estos fenómenos. Primero se da una vasoconstricción pasajera a nivel de las arteriolas, luego una vasodilatación a este nivel, lo que hace que aumente el flujo sanguíneo a nivel de vénulas y capilares, ¿no? Y precisamente este fenómeno o esta situación es la que determina que se presenten dos de los 4, ahora 5 signos cardinales que se observan en la letra de cero, ¿no? El calor y el flujo. Posteriormente a esto se produce un enlentecimiento del flujo sanguíneo. Debido a esto, cambia la situación, diremos así, del plasma a nivel de los vasos en relación a los elementos celulares, donde los elementos celulares que en una situación normal están discurriendo por la parte central, esto cambia y pasan a la parte periférica, ¿no? Donde y el plasma se va a la parte central. Todos los elementos celulares que en la parte periférica, hablando de los neutrófilos, pues de manera progresiva van teniendo contactos, ¿no? Con las células endoteliales, ¿no? A través de moléculas de adhesión, y estos fenómenos se llaman marginación, rodamiento y la adhesión. Y bueno, una vez que ya los contactos o las uniones se hacen más fuertes entre los neutrófilos y los leucocitos y los neutrófilos y las células endoteliales, pues tiene el siguiente paso, que es justamente la salida de estos leucocitos hacia el intersticio. Para esto tiene que producirse otro fenómeno que es el incremento en la permeabilidad vascular. Queda claro y definitivamente este incremento de la permeabilidad vascular se produce o se desarrolla por estos tres fenómenos, principalmente donde se forman las hendiduras entre las células endoteliales. O sea, las células endoteliales normalmente que están revistiendo la pared del vaso están unidas a través de lo que se denominan las componentes para evitar las salidas, componentes del plasma. Pero en esta situación se incrementa el espacio entre célula endotelial y célula endotelial para permitir la salida de células componentes del plasma. A esto se llama un incremento de la permeabilidad. Y debido a que se da, como ustedes ven, acá participan estos dos primeros químicos en esta primera forma de incremento de la permeabilidad, la histamina y la
almacenada la histamina se encuentra a nivel de citoplasma de elementos celulares, particularmente de las células cebadas, se encuentra almacenada en forma de granos, ¿no? Como se ve este esquema acá. Entonces, si nosotros tenemos estas células endoteliales ahí, tienen estas uniones que se denominan justamente uniones para evitar que salgan, ¿no es cierto? Pero en la superficie de las células endoteliales tienen un receptor que se denomina el receptor H1. Entonces, cuando la histamina, este es un mastocito donde se encuentra almacenada en forma de granos, cuando se libera la histamina, en la primera etapa del proceso inflamatorio, esta histamina se va directamente hacia su receptor H1, que precisamente es un receptor específico para la histamina, por eso tiene esa denominación de H, ¿no? A nivel del citoplasma de las células, tenemos microfilamentos de actina y miosina. Entonces, la histamina, al llegar acá a su receptor H1, hace que si vosotros actúa con estos microfilamentos de actina y miosina. ¿Y qué hace? Hace que esta célula endotelial se contraiga. Tiene sus microfilamentos, tiene esa particularidad de contraerse, de acortarse. Se acorta, se contrae. Y entonces vean, se incrementa pues el espacio entre célula endotelial y célula endotelial. A eso se denomina incremento en la forma de incremento en la permeabilidad. ¿Para qué? Acá está el leucocito. Lo podemos de esta manera. Entonces, como ya está acá próximo, debido a ese incremento de la permeabilidad, sale desde el vaso hacia el intersticio donde se está produciendo el daño. Ese es su objetivo, el incremento de la permeabilidad vascular, pero no solamente sale el insular, sino también salen componentes del plasma que van a tener una función específica, funciones importantes durante el proceso inflamatorio. ¿Para qué salen los leucocitos? ¿Cuál hemos dicho que es la finalidad de la inflamación? Fagocitosis. Pero ese es un mecanismo. ¿Cuál es la finalidad? Hemos dicho de destruir. Si no se puede destruir, cohibir, bloquear la acción de aquella causadora que está produciendo durante los planos. Para eso van a salir estos leucocitos neutrófilos que dice su compañera, tiene la capacidad de fagocitosis. Vale, el leucocito de su interior, aquel elemento es suponiendo una bacteria que está causando este proceso, y lo van a destruir. Pero para que llegue hasta este lugar, que también ahora vamos a empezar a ver de diferentes procesos que se están dando. Por ejemplo, antes de la fagocitosis, nos hemos adelantado, vendrá otro proceso que se denomina la quimioatracción. Hay sustancias, y ahí vamos a hablar de estos mediadores químicos que van actuando en las diferentes etapas, ¿no? Hay sustancias que van a permitir o van a favorecer la llegada de estos elementos celulares a este tipo.
salen por ahí varios y si no logran cumplir su objetivo de destruir el agente lesivo, pues llamarán a más leucocitos de esa zona, como en la guerra, pedirán refuerzos para poder ganar esa batalla que se va generando a este nivel. Obviamente, después que ya se ha destruido ese material lesivo, obviamente también seguramente han muerto por ahí elementos solares, los propios leucocitos, o sea, se forman detritos celulares, restos, que tienen que ser limpiados, se tienen que limpiar como una herida. Las estructuras se tienen que limpiar, porque si no consumían los pobres, es así. Entonces, ahí actúan quiénes? Los basureros del organismo, los macrófagos que van justamente a facultar, limpiar la zona. Y después, entonces, ¿qué vendrá? ¿Qué proceso? Después que se da el proceso, después que se da la inflamación, pues que está muy ligado a qué? A un proceso de, después vendrá, si corresponde al tejido, regeneración. O, ¿cuál es otro fenómeno? La reparación. Por eso es que la innovación viene íntimamente ligado a estos dos, regeneración y transformación. Se dará regeneración, hemos dicho, ¿cuándo? Cuando las células que han sido destruidas son reemplazadas por otras células que cumplen la misma función. Proceso de regeneración, principalmente el hígado. Y se dará reparación, donde esa célula de un muerto, donde hay muerte celular, estará reemplazado ya pero por otro tejido que lo cumple la misma función. ¿Qué tejido es? Tejido de tejido fibroso. Entonces, la reparación debe formar una cicatriz. Esa proliferación de ese tejido. Además, puede suceder, ¿qué cosa? Pues lo ideal es, hemos dicho que se destruya el agente. Pero hay situaciones en las que no se va a poder destruir ese agente causante. ¿Y qué viene entonces? La inflamación crónica. La inflamación crónica, cuando no se ha podido destruir el agente. Bien, una foto, ¿no? Ahora vemos también que se dan otros mecanismos por los cuales se puede dar el incremento de la enfermedad muscular, cuando se concentra en directo a nivel de las células endoteliales, significa esto un signo de lesión grave. En este caso, afectadas son las arteriolas venosa capilares, pero cuando se para la formación de las pintículas entre las células, cuando se incrementa el espacio entre las células, esto se da a nivel de las venas, ¿no? Daño directo a nivel de las arteriolas venosa capilares. Por eso dice que en este caso el incremento de la arteria vascular es mucho mayor en relación a porque el caso solamente se afecta a las venas acá, ya se afectan arteriolas venosas capilares. Entonces, una mayor cantidad de salida de componentes del plasma. Y el tercer fenómeno, el producido daño mediado por los leucocitos. Entonces, vamos viendo acá, en este dibujo, como por estos cambios hemodinámicos, primero el leucocito pasa de la parte central a la parte periférica, donde va tomando contacto con las células endoteliales. Y después este leucocito pasa, sale por eso hacia el intestino. Y acá, cuando muchas sustancias que van a favor de la llegada del leucocito celular. Y este fenómeno se llama comunicación. ¿Cómo sale ahora el leucocito? Vean qué es lo que sucede. En el citoplasma del leucocito también existen estos filamentos de actina miosina. Primero,
citoplasma, gracias a esos microfilamentos, se contrae y entonces va jalando el resto de la célula citoplasmática. Este fenómeno se conoce como la diapéresis. Entonces, no solamente salen leucocitos, hemos dicho que salen también componentes del plasma líquido que se hacen en el intestino. Ese líquido del intestino genera un aumento de volumen, lo que se conoce como edema. El otro signo de la entonces, ¿es debido a qué? A la salida del líquido desde el componente intravascular hacia el componente intersticial. Nos falta otro signo de la alteración, que es el dolor. En el lugar hay pendientes nerviosos sensitivos y por el aumento de volumen, por una parte, el aumento de volumen de ese líquido a ese nivel causa compresión de los pendientes nerviosos sensitivos, causando los signos de dolor. Pero además, el dolor viene dado también por estos mediadores químicos que ya participan en el proceso, las decidinas prostaglandinas. Mediadores químicos generan todo, son parte de esta generación del dolor. Entonces ya están los cuatro signos de cada lesión. ¿Y cuál más ahí? ¿Cuál? Si vamos a la perfusión, el ejemplo más característico de una lesión a nivel de una articulación y dificultad movilizarse. ¿Por qué? Por ahí mucho no puede movilizar. Pero también hay otros órganos que se llaman afectos por inflamación. El hígado. Si hay una inflamación a nivel del hígado, la hepatitis, un proceso inflamatorio del hígado, ese hígado está también disminuido en la función. Tiene que cumplir, tiene que allá. Hay una pérdida de función, lo mismo provoca por ahí un riñón que está con un proceso inflamatorio para tener una función pérdida. Aplica también a las. Y entonces acá ya hablando, definiendo lo que es el edema. A esto se denomina edema. Exceso de líquido en los tejidos, como hemos dicho, pero también el concepto de edema se extiende a esa acumulación de líquidos que puede darse a nivel de las cavidades corporales. Líquido a nivel de la pleura, normalmente lo llaman pleural, una forma de un líquido, un de líquido en una cavidad larga. Entonces, incluye dentro de la definición de estos procesos. El líquido y los componentes del plasma que salen, de acuerdo a la cantidad de células que salen, o los componentes que salen se pueden dividir en dos, como se ve ahí, el exudado y el trasudado. ¿Cuál es la característica del exudado? Es la salida de mayor cantidad de elementos celulares, mayor cantidad de neutrófilos y de proteínas en relación a un trasudado. El exudado sale con mayor cantidad de neutrófilos, sale mayor cantidad de proteínas, tiene mayor por decilitro, y obviamente estas características le dan un color turbio, un aspecto turbio y una mayor densidad por la cantidad de células que se encuentran. Mientras que el trasudado sale menor cantidad de elementos celulares, también menor cantidad de proteínas, entonces tiene un aspecto, una coloración más clara y también tiene una menor densidad menor a 1015. Bien.
salen de estos vasos se convierten en ¿qué? En el intestino, en el periodo de 24 horas y salen al intestino tejido donde se convierten en los macrófagos. Y bueno, van a salir, tienen que llegar hasta el lugar del daño. Entonces, eso es producido a través de la quimiotaxis. Diferentes sustancias que van a participar como factores quimiotácticos. ¿Y cuál es la definición de una quimiotaxis? Desplazamiento activo de las células a favor de un gradiente químico generado por sustancias atrayentes de tipo químico. Y entonces tenemos sustancias quimiotácticas exógenas y las quimiotácticas endógenas. Mucho mayor proporción de las sustancias quimiotácticas endógenas. Las exógenas, generadas por estos polipéptidos de la propia bacteria. Mientras las endógenas son producidas por nuestras células, las células dañadas de nuestro organismo, y entonces tenemos ahí, vean, como factores quimiotácticos, todos estos. El factor C5A se produce cuando se activa el complemento. El complemento está constituido por una cadena de 20 proteínas. Y cuando se activa durante el proceso inflamatorio, va liberando fragmentos del complemento que tienen una actividad específica durante la inflamación. Y entonces, uno de los fragmentos es justamente el fragmento del complemento que tiene la C5A, que tiene justamente actividad. Los leucotrienos son varios. Dentro de estos, el leucotrieno D4 también tiene actividad. Los leucotrienos se producen a partir del metabolismo del ácido araquidónico que tenemos en la membrana celular. Entonces generan los leucotrienos y el 3 o D4 que tiene actividad quimiotáctica, de interleucina 8, factor quimiotáctico de neutrófilos, factor quimiotáctico de eosinófilos, que también participan en los procesos. Bueno, han llegado ahí los neutrófilos, su función es la fagocitosis. Dos elementos centrales que cumplen función de fagocitosis. ¿Cuáles son los? Por un lado los neutrófilos, por otro lado los macrófagos. Entonces ahora pues ya está en el lugar a través de la quimiotaxis y tienen que fagocitar a esa bacteria que está pasando la. ¿Y cuál es el motivo de la fagocitosis? Es frío. Ahora vamos a ver justamente los pasos de la fagocitosis y cómo es que qué sustancias producen estos elementos celulares para destruir. Y después veremos regeneración y separación. Todos los pasos serán la activación de los leucocitos, posteriormente un reconocimiento y unión del leucocito a la sustancia extraña. Y es muy importante la participación de otros mediadores químicos que se denominan las opsoninas. Las opsoninas. En el reconocimiento de la unión. ¿De qué manera actúan las opsoninas? Tenemos ahí un espectro que identifica de esa manera al macrófago. Y esta es la bacteria. La opsonina es producida en nuestro organismo, las opsoninas,
Entonces la inmunoglobulina G, fundamentalmente otro color del marcador contiene. Bien, ¿qué hace la oftalina? Suponiendo que es la inmunoglobulina G, rodea a la bacteria que va a ser fagocitada o al elemento que va a ser fagocitado, y el macrófago tiene pues receptores para esta inmunoglobulina. Entonces tiene receptores, entonces por eso dice las oxalinas tienen un importante favorecer la fagocitosis. ¿A través de qué? De el reconocimiento, a través del reconocimiento y la unión entre el macrófago, la célula que va a fagocitar, y la sustancia a ser fagocitada. Favorece esa. Bien, una vez que se ha dado el reconocimiento de la unión, el siguiente paso en la fagocitosis precisamente es el englobamiento y destrucción del material fagocitado. ¿Cómo va a destruir ese material fagocitado? A través de liberación de enzimas que tiene el macrófago en su citoplasma, libera sustancias, libera enzimas que van a destruir el fagocitado. Hay que concluir el proceso. Todo viene que limpiar todo la basura que se ha generado y después de un proceso. Como las elecciones ahora que han visto, los gases de cientos culturales, los talleres de basura. Aquí no más retirarlos.